Entonces, estábamos en qué? Decíamos que, eh, decíamos que, ahí estamos todos de vuelta, bueno. Entonces decíamos que las lipoproteínas, entonces, estaban los kilomicrones, teníamos las VLDL, las LDL, las IDL, perdón, las LDL. Bien. Nos queda un tipo de lipoproteína que son las HDL. H, que viene de high, como dijimos, son proteínas, lipoproteínas de alta densidad. El hecho de decir que tienen alta densidad significa que tienen mayor cantidad de proteína que de lípido, o casi, es decir, las lipoproteínas de alta densidad contienen aproximadamente, las que menos tienen, contienen una cantidad de 50% de lípidos, es decir, que la mitad de la lipoproteína está hecha de lípido y la otra mitad está hecha de proteína. Las lipoproteínas de alta densidad son como una especie de regulador, son un regulador del transporte de fosfolípidos y colesterol principalmente colesterol en el plasma, regulan el transporte. Las HDL las puede formar el hígado, las puede formar el intestino, que son los dos órganos que básicamente fabrican las HDL, aunque algunos órganos como el riñón pueden fabricarlas. Pero básicamente quien fabrica la HDL, que modula la actividad plasmática del colesterol, es el hígado y a continuación el intestino. Son el hígado y a continuación el intestino. La HDL, cuando es sintetizada, se sintetiza a partir de la proteína, de las apoproteínas. Tiene una serie de apoproteínas, de las cuales la más significativa es la ApoA1. ApoA1. Así como las otras tenían ApoB100, ApoE, ApoE. Esta tiene ApoA1. ¿Tiene otras apoproteínas? Sí, tiene otras apoproteínas, pero la más significativa es la ApoA1. Cuando es sintetizada esta lipoproteína, la ApoA1 se une a fosfolípidos y prácticamente así como está, ApoA1 y fosfolípidos, unido a otras proteínas que ahora les cuento, son liberados al plasma. O sea que la carga de colesterol inicial de las HDL es muy baja. Tienen muy poca cantidad de colesterol las HDL. Tienen fosfolípidos y apoproteína y además tienen otras proteínas. Tienen entre las proteínas que tienen por lo menos dos que yo les voy a mencionar. Una es la LCAT. LCAT. Lecitincolesterol aciltransferasa. Y la otra proteína que les voy a mencionar es la proteína transportadora de colesterol esterificado en realidad. Es CETP se llama. CETP. La CE es de colesterol esterificado, la T de transportadora y la P de proteína. Proteína transportadora de colesterol esterificado. Entonces, ¿qué tiene esta HDL de especial? Bueno, la HDL se sintetiza, ¿no es cierto?, como HDL y es liberada al plasma y en el plasma, ¿qué hace? Captura colesterol, ya sea que esté en el plasma, ya sea que esté en la pared endotelial o ya sea el liberado por células a la medida que va pasando por capilares. Captura ese colesterol y lo esterifica. Al esterificar el colesterol lo hace más soluble. El colesterol libre es menos soluble, nosotros habíamos dicho, es más lípido, más grasa, más grasoso por llamarle, es más grasa y no tiene ningún componente que lo pueda solubilizar en agua. En cambio, cuando se lo esterifica, el colesterol se hace un poco más soluble. Entonces, ¿qué hace esta enzima lecitincolesterol acetil o aciltransferasa? Lo esterifica con grupos acilo que le dan cierta solubilidad
y así como está ese colesterol, lo captura y lo internaliza. O sea que las HDL captan el colesterol, ¿de acuerdo? Y lo guardan dentro de ellas. Se guardan el colesterol. Ahora, con el colesterol guardado, no es que se lo quedan para ellas. ¿Qué hacen con el colesterol guardado? Utilizando la proteína transportadora de colesterol esterificado, utilizando esa proteína, pueden transportar o pueden darle o pueden vehiculizar colesterol esterificado para dárselo ¿a quién? Para dárselo a la IDL y a la LDL. ¿Para qué? Para que ese colesterol vuelva a hacer otra rueda y siga girando. Es decir, lo que harían estas HDL es captar el colesterol que anda circulando, lo esterifican y se lo devuelven a la IDL y a la LDL. Por otra parte, a medida que las HDL van envejeciendo, el hígado las va reconociendo y las va recapturando y las desensambla. Por eso se dice que la HDL capta el colesterol exógeno, lo transporta al hígado, pero también lo recicla. Es un reciclador del colesterol en el plasma. Es decir, que lo toma de lugares donde no tiene que estar y se lo devuelve a las proteínas que son los colectivos de transporte. Es decir, a las proteínas IDL, a las lipoproteínas, que son las formas de transporte, son los colectivos, son como el colectivo. Entonces, las agarra del plasma, las esterifica y con una proteína se las devuelve a la IDL y a la LDL para reciclar y hacer todo una nueva recirculación, o hacer una recirculación, para hacer una recirculación del colesterol. Por eso se dice que las HDL son buenas respecto del colesterol, es decir, es el colesterol bueno. ¿Por qué? Porque es el colesterol soluble, es el colesterol que no se va a pegar a las paredes, es el colesterol que podría haberse pegado a las paredes, pero que la HDL lo capturó, o que podía haberse quedado en el plasma y la HDL lo capturó y se lo puso de vuelta al colectivo que lo llevaba, que era la IDL y la LDL, o bien se lo llevó hasta el hígado de vuelta. Esa es la diferencia entre la HDL y la IDL, por eso se dice que la HDL es colesterol bueno y la otra es malo. Pero ojo, porque hoy sabemos que la HDL no es una sola, sino que hay varios subtipos de HDL, es decir, hay tres tipos de HDL, que son la HDL1, la 2 y la 3, de las cuales la número 3 es la que mayor capacidad de transportar colesterol tiene, porque es la HDL naciente, es la HDL que tiene más fosfolípido que nada, porque recién se formó, tiene mucha cantidad de fosfolípido, poco colesterol y tiene mucha capacidad de transporte. Luego viene la HDL2, que es la HDL madura, que es la que está en pleno trabajo, esa es la HDL2. ¿Está bien? Y luego tenemos la HDL1, cuya funcionalidad no se conoce del todo bien, no se conoce del todo bien, pero que no es exactamente igual a las otras dos. ¿En qué se diferencian las HDLs? Bueno, se diferencian en la cantidad que tengan de colesterol y de apoproteína. La ApoA1 es una de las apoproteínas que tienen las HDL, pero tienen otras apoproteínas. Y de acuerdo a eso se clasifican de vuelta en subtipos. Nosotros no nos interesa eso. Lo que quiero decirles con que no son todas iguales las HDL es que las HDL que más nos sirven son las HDL de tipo 3. Y esto lo cuento porque hay cosas que aumentan la cantidad de HDL en el organismo, como son el ejercicio físico, como es algunos taninos del alcohol, pueden aumentar la cantidad de HDL y uno supone que eso es protectivo. Pero ojo, porque la cantidad de HDL por sí no nos determina la protectividad que tiene esa HDL. Las HDL1, que son pobres en ApoA1, porque la ApoA1, ahora les digo para qué sirve,
las que tienen poca ApoA1, como las HDL1, y las HDL2 que tienen un poquito más, no son iguales que la HDL3 que tiene mucho ApoA1. O sea que cualquier HDL que tenga baja ApoA1 tiene menor funcionalidad. Y eso nos dice que entonces el nivel alto de HDL no siempre se correlaciona con que la HDL es totalmente funcionante. La ApoA1 es la encargada de reconocer casualmente a las lipoproteínas LDL y VLDL. O sea que la ApoA1 es la que le da la capacidad a la HDL de recircular el colesterol. Entonces, las cosas que aumenten la HDL3, fenómeno, nos vienen bien. Las que aumentan la HDL2, más o menos. Las que aumenten la HDL en forma indiscriminada, pero que no sea, no tenga todos los componentes normales, no nos resulta útil. Entonces, ojo al piojo, porque aumentar la HDL no siempre es una buena, es de buen pronóstico. Se dice que cuanto mayor es el HDL, menor es el riesgo cardiovascular, porque el HDL va a modificar, va a solubilizar el colesterol. De hecho, el HDL puede llevarse colesterol de las mismas placas que se forman en las paredes. Puede comerse de ese colesterol, como quien dice, tomarlo de ahí y recircularlo. Pero ojo que no todas las HDL pueden hacer la tarea de la misma manera. O sea que tener más HDL no siempre se correlaciona con una disminución del riesgo cardiovascular. Tener más HDL3 tal vez sí, siempre y cuando esa HDL3 sea normal. Es decir, tenga la cantidad de apoproteína y de fosfolípido y de proteína transportadora. Por ejemplo, hay procesos en los cuales la proteína transportadora de colesterol está en déficit. Hay procesos en los que hay, por ejemplo, los procesos inflamatorios crónicos, las HDL suelen tener poco A1, poco ApoA1. Y entonces, nada, tienen menor valor esa HDL. Entonces, decimos, la HDL recircula el colesterol, la HDL es buena, la HDL, pero nosotros sabemos que no todas las HDL son iguales. Para tenerlo en cuenta, no todas las HDL son iguales. Bueno, Y entonces, eso, Héctor, una consulta, ¿eso se puede elegir con la dieta, digamos? O sea, si, no sé, la grasa insaturada tiene claro, claro, HDL, claro, las grasas poliinsaturadas promueven la elevación también del colesterol, del HDL colesterol. Algunos taninos promueven la elevación del HDL. Ahora, lo que yo decía es que no todo es la gloria, es decir, ojo, porque tener más HDL no siempre se traduce en que tengas un HDL funcionante, que es la que vos querés. Los alimentos, por supuesto, que pueden, los que tienen, por ejemplo, omega 3, por ejemplo, pueden modificar la cantidad de HDL, bueno, algunos taninos de algunos vinos pueden modificar la HDL, el ejercicio puede modificar la HDL, y eso todo siempre nos viene relativamente bien. Pero lo que yo aclaro es que, ojo, porque no es todo la vida color de rosa, ¿está bien? Eso, de hecho, se va estudiando, ¿está bien? Y cada vez tenemos más datos respecto de que existe, de que existen fisiológicamente distintas HDL y que existen diferentes condiciones respecto de las HDL. Es decir, no tener más HDL por sí no es, no es condición para que digamos está todo bien. Generalmente se asocia con que están las cosas mejor, por supuesto, que no teniéndola. Pero, ojo, porque no todas las HDL son iguales. Esto lo digo también porque, bueno, porque puede pasar que alguna persona tiene la HDL elevada y dice, bueno, ya está, todo fenómeno. Bueno, no siempre está del todo fenómeno. Ojo que puede no ser todo fenómeno. Era una aclaración dentro de esto. Pero, en términos generales, igual seguimos describiendo las HDL como, eh, como la lipoproteína de reciclado del colesterol.
es la proteína de reciclado. ¿Por qué? Porque lo saca de lugares donde no conviene que esté y se lo devuelve a las IDL y LDL para retransportarlo, o se lo lleva al hígado desde los tejidos al hígado. Se suele decir que la HDL, se suele decir que la LDL lleva colesterol del hígado a los tejidos y que la HDL lleva el colesterol de los tejidos al hígado, pero con estas salvedades que acabamos de contar, es decir, estas cositas que contamos recién. Entonces ahí tenemos más o menos de qué se trata esto de las lipoproteínas. Ahí teníamos, yo le saqué, espera un poquito, que vamos a ponerlo de vuelta, el que estaba acá, ahí está, compartir. Ahora sí. Y entonces ahora uno mira esto y lo puede entender con relativa facilidad lo que quiere decir este cuadro, que es un cuadrito medio incompleto, pero que nada, es un cuadrito al fin y al cabo, y que, ahí está, nos habla un poquito de los lípidos, un poquito, ahí está, respecto de cómo se movilizan en el organismo, porque de eso se trataba lo que estábamos hablando, cómo, ahí tenemos el intestino, la sangre, este cuadradito, el hígado, tejido adiposo. Entonces, una cosita más con los lípidos, ahora vamos a ver qué pasa con el tejido adiposo y los lípidos. Espera un poquitito que me falta eso. Bueno, pero no importa, lo vamos conversando acá. Es decir, lo que hablamos hasta ahora fue cómo se solubiliza y transporta el colesterol, los lípidos, y cómo el hígado mueve parcialmente los hígados. Ahora vamos a completar el tema del metabolismo lipídico. Bueno, ahí tenemos. Primero hacemos una aclaración, que no la hicimos del kilomicrón, la hicimos la primera vez y el otro día, y el otro día no, y tanto la última charla como la de hoy no lo aclaramos, pero ahora lo volvemos a aclarar. El kilomicrón, dijimos que estaba hecho, el kilomicrón, lo fabrica el intestino. ¿Con qué se fabrica un kilomicrón? Fosfolípidos, proteínas, colesterol y triglicéridos. Perfecto. Ahora, los triglicéridos que se utilizan son los que tienen ácidos grasos de cadena larga. Los triglicéridos, todo lo que es ácido graso los de cadena larga y mediana, los que tienen cadena corta, o sea, los ácidos grasos que tienen pocos carbonitos, esos no van al kilomicrón. ¿Está bien? Los triglicéridos que van a formar parte del kilomicrón contienen ácidos grasos de cadena larga y mediana. Los ácidos grasos de cadena corta no integran el kilomicrón. ¿Qué hacen? Van por vía sanguínea directo al hígado. Una aclaración que hacemos ahí, es decir, que los ácidos grasos de cadena corta van directo al hígado. No pasan a formar parte del kilomicrón, perdón, no pasan a formar parte del kilomicrón. Los ácidos grasos de cadena corta, como dice ahí, ácidos grasos de cadena corta, ¿está bien? Son ácidos grasos libres, AGL, los ácidos grasos de cadena corta pasan directo a la sangre. En cambio, el resto van a formar parte de triglicéridos que van a formar el kilomicrón. El kilomicrón va a ir por vía linfática, por eso acá dice linfa, va a caer a la sangre, el kilomicrón, acá lo tenemos, ¿está bien? Y el kilomicrón va a ir al hígado. El hígado a su vez acá muestra que forma HDL, LDL, VLDL. Esto es el resumen de lo que habíamos contado recién, ¿está bien? A su vez, los lípidos pueden ir al tejido adiposo, que es un lugar de reservorio de los lípidos, de los triglicéridos principalmente, ¿no es cierto? De reservorio. O sea que ahí tengo esto. Ahora vuelvo sobre esto, pero ahí les muestro ese esquema de que se trataba, este esquema que estaba acá. Respecto de cómo se degrada el lípido, esto es cómo se transportó. Todos vimos cómo se transportaba el lípido. Ahora, ¿en qué consiste el catabolismo del lípido? Bueno, el catabolismo es degradación del lípido.
Cuando degrado el lípido, obtengo glicerina o glicerol, que es lo mismo, ¿está bien? Y ácidos grasos. Cuando degrado los triglicéridos, obtengo glicerol y ácidos grasos, ¿está bien? Perfecto. El glicerol se lo puede utilizar para formar glucosa o para meterlo al ciclo de Krebs, ¿está bien? Y utilizarlo como fuente energética, ¿está bien? Piruvato que va al ciclo de Krebs, listo, glucólisis. Se puede usar para eso. El hígado lo puede utilizar como fuente energética o se puede reutilizar para hacer nuevos triglicéridos. También, ahí está, o también se lo puede utilizar para formar glucosa. Es una de las formas en que se puede obtener glucosa. O sea que los lípidos, la glucosa se puede transformar en lípido, sí. ¿Cuándo la glucosa se transforma en lípido? Y el hígado lo Hay un transforma exceso. cuando necesito energía. La glucosa se transforma en lípido en el hígado, es correcto. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo más? Cuanto más glucosa haya. ¿Cuándo hay más glucosa? Cuanto más la comemos. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? O sea que ¿la glucosa se puede transformar en grasa? Sí, en el hígado. Eso sucede siempre, por supuesto, no paran las vías metabólicas, pero cuanto mayor es el sustrato, o sea, cuanto mayor es la cantidad de glucosa, mayor cantidad de lípidos voy a fabricar. Ahora, ¿los lípidos se pueden transformar en glucosa? Sí, Por supuesto. Se pueden transformar en glucosa. ¿Quién transforma los lípidos en glucosa? El hígado. el hígado. Claro. ¿Qué parte del lípido se puede transformar en glucosa? Bueno, acá está el glicerol. El glicerol se puede transformar en glucosa, pero el ácido graso también se puede transformar en glucosa. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, cuando nosotros tenemos que obtener glucosa de algún lado para nuestro organismo, bueno, un medio para obtener glucosa es la lipólisis. Degradamos los lípidos y el hígado lo puede transformar en glucosa. ¿Para qué? O sea, ¿para qué tenemos que tener glucosa siempre en el plasma? ¿Por qué hay que tener siempre glucosa en el plasma? Porque hay células que la única fuente energética que pueden tolerar es la glucosa. Y entre esas células tenemos al miocardio, que es un tejido altamente necesario, el tejido del corazón, el músculo del corazón, el miocardio, y el tejido nervioso. Si no hay glucosa en la sangre, nuestras neuronas se mueren. Entonces, tenemos que tener glucosa siempre. Por eso el hígado tiene estos mecanismos. Porque en otras células, si no hay glucosa, no hay tanta importancia en que no la haya. ¿Por qué? Porque pueden utilizar como fuente energética justamente a los lípidos. Los degradan directamente a los lípidos, como vamos a ver ahora. Entonces, Profe, sí. una consulta. ¿Hay alguna forma de que el cuerpo se quede, digamos, agote todos los recursos posibles y se quede sin glucosa? Es que no necesitas agotar la glucosa antes de morir, digamos. Vos podés tener glucosa en sangre, niveles de 30 miligramos por ciento y ya está tirada en una cama de terapia intensiva. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Eso se llama hipoglucemia. La hipoglucemia, una hipoglucemia severa te puede llevar tranquilamente al cajón. Bueno, no. O sea que el cero no existe nunca. Sí, esa es la pregunta, pero eso lo dijimos siempre y vale para todo. El cero, el absoluto, el todo, ¿verdad? No existe. Cuando decimos te quedás sin glucosa, no quiere decir que te quedaste con el tanque de nafta vacío al cero. Porque vos antes que te quedes en cero el tanque de nafta empiezan a haber fallas y el auto explota, pues, por decir de alguna manera. ¿Se entiende? Acá el auto tiene ciertos límites entre los que se maneja y después ya no anda directamente. Es como te dicen, mira, si el tanque de nafta está por debajo del cuarto, o cuando queda, por ejemplo, te dicen en todos lados, te dicen los tanques de nafta actualmente, dentro de los tanques de nafta
hay una bomba sumergible, que ¿qué hace? Bombea la nafta desde el tanque hasta adelante hacia la zona de los inyectores, digamos. Es decir, que bombea hacia el motor, hacia el lado del motor, bombea la nafta permanentemente, cada vez que vos encendes el auto. Pero esa bomba está sumergida en nafta y el refrigerante de esa bomba, lo que hace que esa bomba no se caliente, es una bomba eléctrica, pero lo que hace que no se caliente es la misma nafta que baña la bomba. Eso es lo que le da el frío para que no se caliente la bomba. Entonces, cuando baja la nafta y no tapa la bomba se quema. O sea que, bueno, nada, acá pasan lo mismo estas cosas. No es que tiene que llegar a cero, porque empiezan a fallar otras cosas que pueden, no necesitas que llegue a cero la glucosa antes que te muera. ¿Se entiende? Las células empiezan a fallar antes. Bueno, pero eso pasa con todo. Yo el concepto que quiero que les quede en la cabeza, ese concepto quiero que les quede en la cabeza como un concepto universal, como un concepto básico. En la fisiología de la biología, en la biología no existe el absolutismo. Bueno, está bien, la muerte sería un absoluto, está bien, estás muerto. Pero lo mismo, la muerte no es un proceso blanco-negro. La muerte es un proceso. O sea, la muerte no es de repente vivir, morir. Sí, bueno, puede pasar eso si vos, no sé, decapitas a una persona. Pero si no, los procesos de muerte físicos, fisiológicos, no son vivir, morir. Son procesos en los cuales uno se va muriendo. No es que te moriste y ya está. Lógicamente llega un punto en que el proceso ya lleva a una cosa determinada. Bien. Y lo absoluto no existe, no existe. Aun cuando nosotros decimos, si pasa esto, se agota tal cosa, si pasa esto, se te acaba tal... Bueno, sí, está bien. Es la forma en que lo vemos para entenderlo bien. ¿Está bien? Ahora, cuando vamos a lo literal, pasa esto que te cuento. Bueno, conclusión, el hígado puede degradar el lípido a ácido graso y glicerol. El glicerol lo puede utilizar para formar glucosa o el glicerol lo puede utilizar como fuente energética metiéndolo en el ciclo de Krebs, similar a la glucólisis. Perfecto. Eso se puede hacer con la degradación del lípido y con el glicerol. ¿Quién hace este trabajo? Principalmente es el hígado. ¿Es el único órgano que hace lipólisis? No. El tejido adiposo también hace lipólisis. ¿Está bien? Y hay otros tejidos que pueden hacer lipólisis. Lo que no pueden hacer todos los tejidos, es, uno, utilizar el glicerol como fuente energética, que algunos tejidos pueden y otros no. La mayoría, la mayoría pueden, pero hay tejidos que no. Y lo que no puede hacer ningún otro tejido que no sea el hígado es transformar glicerol de vuelta en glucosa. Eso no lo hacen los tejidos, lo hace el hígado. Que es, como decíamos la charla pasada o la anterior, no sé cuál decíamos, el hígado es el administrador de la glucosa. Es el administrador. O sea que es el hígado el que puede formar glucosa de la nada o de otros precursores, como en este caso. Bueno, entonces, ¿qué hace el hígado? Hace lipólisis, glicerol, es lo mismo decir glicerina que glicerol. Glicerol, y el glicerol lo utiliza para energía o lo utiliza para formar glucosa. Perfecto. Y con los ácidos grasos que quedan, porque el glicerol es parte del triglicérido, pero después me quedan los 3 ácidos grasos. ¿Qué hacemos con los ácidos grasos? Hablando desde el punto de vista del catabolismo, los degradamos. ¿Cómo los podemos degradar? Por un proceso que se llama beta-oxidación, como dice acá, ¿ven? Beta-oxidación. ¿Qué es la beta-oxidación? Es la degradación del ácido graso. ¿Ven? No es lo mismo lipólisis que beta-oxidación. Lipólisis es transformar el triglicérido en glicerol y ácidos grasos. ¿Y qué es la beta-oxidación? Degradar el ácido graso. ¿Está bien? Eso es la beta-oxidación. Por medio de la beta-oxidación, los ácidos grasos, ¿de qué está hecho? Si tuviera usted que describir a un ácido graso, ¿cómo describiría un ácido graso? Describa un ácido graso. Tiene un grupo ácido.
O sea, tiene un carbono alfa, un carbono 1, que tiene una función ácido. ¿Y después qué es un ácido graso? Grupo carboxilo. El carboxilo es lo mismo, es decir, Bueno. es lo mismo sin el hidrógeno. Entonces lo que me dice, lo que está diciendo acá la compañera es un ácido graso sería, inicialmente hasta ahí es esto lo que me acaba de describir. Un carbono unido a hidrógeno, a oxígeno y a un oxidrilo. Esta es la función ácido, pero eso es un ácido. ¿Y ahora? ¿Nos falta el resto? ¿Y el resto qué es? Radicales. Bueno, pero no es radicales la palabra acá. No es un A ver. radical. No estoy callado porque siguen, les cuento que ahí está. Estoy escribiendo. Cuerpos cetónicos, pero no sé si aplica ahí. No son cuerpos cetónicos, el ácido graso no es, ahora vemos lo de los cuerpos cetónicos, pero un ácido graso es una cadena de carbonos. Eso es un ácido graso. Que la puedo representar de cualquiera de estas dos maneras. Esto es un ácido graso. Es una función función ácido unida a una cadena de carbonos. Ahí lo tenemos. Unida a una cadena de carbonos. Eso es un ácido graso. Lo puedo representar así o lo puedo representar así, siendo cada ángulo es un carbono. Como sé que está unido nada más que a hidrógeno, no tengo ni que dibujarlo, lo puedo dibujar directamente así. Eso es un ácido graso. ¿Cuántos carbonos tiene el ácido graso este? ¿Cuántos carbonos tiene este ácido graso? ¿Cuántos carbonos tiene este ácido graso que dibujé? 11. 11. ¿Y el de al lado? ¿Y no tiene lo mismo? No sé si tiene lo mismo porque no lo conté. El de al lado tiene 9. Sí. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, los dibujé al azar, no es que los dibujé con... Entonces, eso me dice que, bueno, que ahí tengo los ácidos grasos. Espera un poquitito. Quería hacer algo. Un segundo, porque si no, me voy a quedar sin grabar. Una pregunta. Sí, dos. La beta oxidación, ¿de acuerdo si el ácido graso es saturado o insaturado, modifica? Para la beta oxidación no modifica en gran medida, no. Ok. Lo que modifica los ácidos grasos insaturados, que vamos a hablar esto el jueves, el viernes, digo, hablamos una palabrita de ácidos grasos insaturados, tiene que ver con otras cosas. Ahora después les cuento. No, hoy no, les voy a contar el viernes. Una cosa, escúchenme lo siguiente. Mañana, antes que me olvide, mañana, jueves, yo tengo que tomar finales. Hay 4 inscriptos para finales, que no sé si se van a presentar o no los 4, pero están inscriptos. El final de mañana va a ser oral, porque no tengo manera de tomarle a la gente que no sea oral, y tengo obligación de tomarlo porque son finales. Calculo que puede durar eso 1 hora, pero yo les pido por favor que estén atentos, porque ni bien termino con los finales, les digo ingresamos. ¿Se entiende? O sea, yo voy a armar un Zoom ahora para las 12 del mediodía de mañana. A las 12 en punto, a las 12 en punto seguro no voy a ingresar, ya sea porque haya un inscripto o porque no haya ninguno, y yo tengo que arreglar el tema del final, porque al haber inscriptos yo tengo que se va a hacer un acta. Tengo que hacer un acta, entonces eso me va a llevar unos minutos. Si hay un inscripto, me llevará el acta más 15 minutos. Si hay 4 o 10 minutos, no sé, lo que tarde en tomar el examen, de acuerdo a lo que la persona conteste o no conteste. Y lo mismo va a pasar con los 3 siguientes. Entonces, siempre generalmente el 100% de los inscriptos no se presentan, así que yo calculo que por ahí se presenta 1 o 2, con suerte, nada, y entonces no sé exactamente a qué hora termina. No va a durar más de 1 hora, motivo por el cual
estén atentos, yo les pongo ingresamos y la clase va a empezar en el horario en que termina el final. ¿Se entendió, no? Sí. Sí. Yo igual el Zoom lo voy a mandar para que como que empieza a las 12. ¿Está bien? El Zoom lo voy a poner con el horario a las 12, pero no sé a qué hora justo va a empezar. ¿De acuerdo? Perfecto, eso les aclaro. Háganme la gauchada, mandárselo al resto de los compañeros que no están hoy, eso por mensaje de voz, le explican que mañana no va a empezar a las 12 en punto y que el horario va a empezar ni bien termine con el último final. Si hay 1, 2, 3, 4, no sé lo que fuera. Capaz que el final dura nada, por ahí son 3 preguntas, uno contesta fenómeno, otro no contesta nada y así terminan en un ratito. Bueno, conclusión, eso. Bueno, entonces decía, un ácido graso está hecho de cadenas de carbono. Está hecho de cadenas de carbono. Cuando yo rompo las cadenas de carbono, ¿qué voy a producir al romper cadenas de carbono? Energía. Voy a producir compuestos de menor cantidad de cadenas de carbono por un lado y energía por otro. Pero la energía no la obtengo en forma necesariamente de energía. La obtengo en forma, la voy a obtener en forma de NAD y FAD. No la voy a obtener en forma de energía. Pues es decir, cuando corte las cadenas, lo que voy a obtener van a ser moléculas más pequeñas que me van a dar origen a una molécula que se llama acetil-CoA. Y la acetil-CoA, ¿para qué sirve la acetil-CoA? O el acetil-CoA, ¿para qué sirve el acetil-CoA? Para el ciclo de Krebs, no es el Para sulfato. entrar al ciclo de Krebs. Es así como se obtiene la energía. Beta-oxido, obtengo cadenas más pequeñas de las que puedo sacar acetil-CoA y ese acetil-CoA lo meto en el ciclo de Krebs y obtengo NAD y FAD, coenzimas, y con este acetil-CoA, ¿qué hago? Y con estas FAD y NAD reducidos, ¿qué hago? Los puedo utilizar para la cadena de transporte de electrones y eso me genera energía que por último me genera ATP. ¿Está bien? O sea que lo que obtengo en realidad son moléculas, por beta oxidación, obtengo moléculas capaces de entrar al ciclo de Krebs. Pero también estas moléculas de acetil-CoA son capaces de dar origen, las moléculas de acetil-CoA, a otros compuestos. Entonces yo puedo, a partir de la beta oxidación y a partir del acetil-CoA, también puedo obtener glucosa utilizando vías metabólicas. Acá no está marcado. Entonces la glucosa que puede obtener el hígado la puede obtener a partir del glicerol, del ácido graso, del triglicérido, o la puede obtener a partir del acetil-CoA que proviene del ácido graso del triglicérido. Por otro lado, cuando hago beta oxidación, me quedan restos que no puedo degradar. Cuando beta oxido no puedo cortar las cadenas completas y lo que me quedan son unas estructuras que se llaman cuerpos cetónicos. Un cuerpo cetónico es una cadena de carbonos, igual que el ácido graso, solo que tienen su constitución la función cetona. En vez de tener la función ácido en un extremo, tiene doble ligadura en algún lugar y a eso le llamo cetona. Esto es un ácido graso, ¿está bien? Ese que está ahí. Esto es un ácido graso monoinsaturado, pero esto no es un ácido graso, esto es una cetona. Entonces se obtienen cadenas que no se pueden degradar, de 4 carbonos, por ejemplo, el beta-hidroxibutirato, una cadena que tiene 4 carbonos y tiene una doble ligadura en el carbono 2, en el carbono beta, un beta-hidroxibutirato, o alfa-cetoglutarato, que tiene entre el 1 y el 2 la doble ligadura, la ligadura cetónica. Entonces, los cuerpos cetónicos provienen de la degradación de los ácidos grasos cuando se está obteniendo energía. ¿Está bien? Los cuerpos cetónicos, por un proceso
de cetólisis también pueden degradarse y se puede obtener energía a partir de ellos, pero lo habitual es que los cuerpos cetónicos no se usen como fuente de energía y se pueden acumular los cuerpos cetónicos, ¿de acuerdo?